fiel devoto entrega todas sus promesas, pero al ser decepcionado por Dios, se entrega al satanismo y en una noche sombría recibe un aviso aterrador del Padre Pío. La vida nunca volverá a ser la misma. Marcos había sido el ejemplo perfecto de devoción. Desde su infancia había honrado sus promesas a Dios con fervor. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, iluminando su pequeña habitación con la luz tenue de una vela. Su altar, adornado con imágenes de santos y un crucifijo, era su refugio. Las oraciones fluían de su boca como un manantial de agua pura, y las horas en la iglesia pasaban volando entre cantos y súplicas. Pero como las hojas caen en otoño, su vida dio un giro inesperado. Primero fue la muerte de su madre, una pérdida devastadora. Sin previo aviso, la enfermedad se la robó en cuestión de semanas. Al principio, Marcos se mantuvo firme en su fe, buscando consuelo en la oración. Pero la vida continuó golpeando. Al poco tiempo, perdió a su hermano en un accidente automovilístico y por si fuera poco, su único amigo se alejó, dejando un vacío irreemplazable. Ante cada una de estas tormentas, su confianza en Dios comenzó a desvanecerse. Las preguntas horribles se apoderaron de su mente. ¿Por qué, Señor? ¿He hecho algo tan malo que merezca este sufrimiento? Las respuestas, en forma de silencio divino, lo atormentaron. Por primera vez en su vida, la fe comenzaba a tambalearse como un barco en un mar embravecido. Una noche oscura y sombría, después de un día particularmente pesado, Marcos decidió que ya no podía soportar más el dolor. En su desesperación, buscó respuestas fuera de los caminos que siempre había conocido. Una noche, navegando en la oscuridad de Internet, encontró un rincón oculto del mundo, el ocultismo. Prometía respuestas a preguntas que Dios había dejado sin contestar. Prometía poder y control sobre su destino, algo que parecía cada vez más fuera de su alcance. La primera vez que realizó un ritual en su casa, sintió una mezcla de emoción y terror. Las velas parpadeaban de manera burlona y un frío gélido recorrió su espina dorsal. Sin embargo, a medida que envolvía su mente en aquel oscuro camino, una extraña sensación de poder lo invadió. Se sentía como si pudiera dejar atrás el sufrimiento, como si pudiera hacerse dueño de su propio futuro. Pero aquella noche, mientras iniciaba otra sesión de invocaciones, el aire pareció espesar y cargarse de electricidad. Un estremecimiento recorrió el espacio en su habitación y de repente una figura apareció ante él. Era un hombre de rostro sereno, con ojos que brillaban como estrellas en la oscuridad. Marcos, paralizado, reconoció al instante al Padre Pío. «Marcos», dijo el santo con voz firme, «te he estado observando. Has tomado un camino peligroso. La oscuridad te llama, pero eso no es lo que necesitas». Marcos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Padre Pío», musitó con una mezcla de miedo y anhelo, «he perdido tanto. Necesito respuestas. La luz me ha fallado». El Padre Pío se acercó a él, y su presencia parecía iluminar la habitación. «La oscuridad te ofrece ilusiones, promesas vacías. No encontrarás el consuelo que buscas allí. En cambio, sufrirás más. Estas decisiones pueden llevarte a un abismo del que no podrás regresar». Marcos se sintió cada vez más atrapado entre el mundo que había conocido y el oscuro camino que comenzaba a explorar. Pero ¿por qué ha de ser así, Padre? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Los caminos de Dios son misterio de amor, incluso en el sufrimiento. Debes enfrentar tus miedos, tus dudas. Eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Este dolor puede ser la chispa de tu fe renovada. No te dejes seducir por las sombras. En ese instante la habitación pareció temblar y las sombras comenzaron a alargarse. «Recuerda», continuó el Padre Pío, «la luz siempre prevalece sobre la oscuridad, pero debes elegir seguirla». Con cada palabra del santo, las tentaciones del ocultismo comenzaron a desvanecerse. Marcos sintió que el temor y la culpa lo envolvían. El vacío que había sentido ahora estaba siendo reemplazado por una chispa de esperanza.
No sabía cómo, pero sabía que debía luchar. Sin embargo, el eco de su dolor todavía lo atormentaba. Las sombras eran seductoras y susurros tentadores silbaban en su oído. Se dio cuenta de que el camino de regreso a la luz no sería fácil. La lucha por su alma había comenzado, y tendría que enfrentarse a los entes oscuros que amenazaban con arrastrarlo a un lugar del que no podría regresar. Con un renovado sentido de propósito, Marcos se levantó. No podía permitir que el sufrimiento lo definiera. Recordó la calidez de las oraciones, el consuelo de la comunidad que había dejado atrás. Debía encontrar el camino de vuelta a Dios y redescubrir la fe que había estado a punto de perder. Y así, la vida de Marcos nunca volvería a ser la misma. El camino sería arduo y lleno de peligros, pero ahora sabía que no estaba solo. Su historia se convertiría en un testimonio de fe renovada, una lucha entre luz y oscuridad. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. Con un renovado sentido de propósito, Marcos se levantó. No podía permitir que el sufrimiento lo definiera. Recordó la calidez de las oraciones, el consuelo de la comunidad que había dejado atrás. Debía encontrar el camino de vuelta a Dios y redescubrir la fe que había estado a punto de perder. Los días que siguieron fueron una mezcla tumultuosa de luz y sombra. Marcos, impulsado por la experiencia con el Padre Pío, comenzó a asistir de nuevo a la iglesia, pero su corazón estaba lejos de la paz que una vez había sentido. Cada vez que se arrodillaba para orar, una inquietud lo acompañaba. Las palabras se le atascaban en la garganta y el silencio anhelado de Dios lo envolvía como un manto pesado. Las dudas ahora parecían ecos persistentes que retumbaban en su mente. A pesar de sus esfuerzos, la tentación de la oscuridad aún lo seguía. Durante el día, participaron en los cultos, escuchando las súplicas de fe de otros, pero cada noche, cuando la casa caía en un profundo silencio, los antiguos rituales lo llamaban con la misma intensidad que antes. La curiosidad de lo prohibido seguía chisporroteando en su interior. En su mente, la imagen del Padre Pío se mantenía como una luz tenue y a la vez brillante. Unas veces parecía alentador, y otras acaba envolviéndolo en la culpa. Una tarde, mientras pasaba por una librería de segunda mano en el barrio, un libro antiguo y polvoriento llamó su atención. Su título, Las sombras que acechan, resplandecía en dorado a pesar del desgaste. Sin poder resistir la atracción, lo recogió y lo hojeó. Las páginas estaban llenas de rituales, invocaciones e historias que prometían poder para quienes se atrevían a desafiar las leyes divinas. Su oscuro contenido le hizo pensar en las noches pasadas y cómo había sentido el poder fluir a través de él. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una voz temblorosa lo advertía: no vayas ahí. La confusión lo atormentaba por días. Su vida, que antes había estado dedicada a Dios, ahora parecía estar dividida entre la luz que anhelaba y la oscuridad que lo seducía. Durante las oraciones comunitarias, el rostro de los otros devotos se llenaba de esperanza y amor, mientras que Marcos luchaba con un oscuro secreto que pulsaba en su mente, golpeando cada vez que se acercaba a la fe. Una noche, finalmente, no pudo más. Impulsado por un impulso casi incontrolable, encendió nuevamente las velas en su cuarto, dejando que su luz temblorosa llenara el espacio. Abriendo el libro antiguo, comenzó a seguir un ritual que prometía respuestas a sus más profundas preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué he de sufrir?
gritó a la oscuridad, mientras el aire en la habitación se espesaba y el silencio llenaba los rincones. De repente, la temperatura bajó abruptamente, y los murmullos comenzaron a escuchar ecos extraños que se entrelazaban como serpientes en sus oídos. Marcos cerró los ojos, esperando que la visión de la figura del Padre Pío lo interrumpiera, pero en vez de eso, la oscuridad lo envolvió por completo. Una sombra se dibujó frente a él, y su corazón latía acelerado con cada nuevo movimiento de aquel ser. Era una manifestación de sus más profundos miedos. «Tus dudas te han llevado a este lugar», resonó la voz, profunda y envolvente. «Crees que la luz te ha dejado, pero eres tú quien se aleja de ella». Marcos, con el pulso acelerado, abrió los ojos. Allí, frente a él, no había ningún ser luminoso, sino una figura oscura que se burlaba de su dolor. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. La voz le temblaba. «Lo que deseas, Marcos. Control. Poder sobre tus propias historias». La sombra susurró acercándose. «Te ofrezco respuestas. Siégueme y te mostraré el camino». La tentación fue abrumadora. Cada palabra resonaba con la certeza de todo lo que había perdido. Pero justo cuando estaba a punto de ceder, un destello brillante cruzó su mente. La imagen de Padre Pío, con sus ojos llenos de compasión, lo instaba a recordar. «No te dejes seducir, la oscuridad no lo resolverá». Sudor frío cubrió su frente. La sombra no se detendría. Susurros de desesperación crecían y quedaba claro que la lucha por su alma no había hecho más que comenzar. Con un grito de resiliencia, empujó la sombra hacia atrás en su mente, recordando el altar de su infancia, la devoción de su madre, la luz en la iglesia. El calor de la fe comenzaba a arder de nuevo dentro de él, pero el eco de su dolor seguía allí, disfrazado de la culpa de haberse aventurado en el camino prohibido. La sombra reía de él, burlándose de su lucha interna. «Algún día regresarás. Verás lo vacíos que son esos recuerdos, Marcos». Esa noche fue imposible dormir. Con cada parpadeo, la sombra acechaba, y en cada susurro, la tentación renacía. Mientras las primeras luces del amanecer se colaban por la ventana, una nueva idea se formó en su mente. Si el equilibrio entre la luz y la oscuridad era su lucha, entonces debía encontrar una manera de reconciliarlos. Decidido a no dejarse vencer, comenzó a buscar el significado de su sufrimiento. Lexía tras lexía de la Biblia, conversó con sacerdotes y se transformó en un aprendiz en su fe. El eco del Padre Pío era un faro, pero las sombras aún lo atormentaban. En su mente, sus voces eran piezas de un rompecabezas que necesitaba resolver. Sin embargo, no estaba solo en su búsqueda. Un viejo amigo, Santiago, regresó a su vida trayendo consigo noticias sombrías sobre un grupo clandestino que había empezado a atraer a almas perdidas, prometiendo consuelo a aquellos abrumados por el sufrimiento, justo como él había estado. Para Marcos, Santiago era un ancla. Cada encuentro revitalizaba su lucha, pero el imán de la oscuridad seguía tirando de él, y las advertencias de su viejo amigo comenzaron a mezclarse con las amenazas de la sombra. El peligro de caer de nuevo se volvía tangible, y el dilema sobre qué camino seguir se convertía en cada vez más claro o quizás más borroso. En una noche silenciosa, mientras las velas titilaban, el libro antiguo le llamó de nuevo. Su corazón retumbó en su pecho, las dudas girando a su alrededor. Lo que estaba en juego ahora era mucho más que su propia alma. Se sentía responsable de no ser la luz que otros necesitaban. El horizonte de su vida estaba oscureciéndose más que nunca, y sentimientos de impotencia lo consumían. La noche se convertía en un campo de batalla, lleno de sombras que aullaban por su atención. Mientras la lucha dentro de él se intensificaba, Marcos sabía que debía enfrentarse a las sombras, ya no como un fugitivo, sino como un guerrero. El real sentido de su fe y el futuro de su alma dependían de su decisión inminente. Ahora estaba claro,
Su vida no regresaría a ser la misma, pero el curso que tomaría se definiría en las próximas horas. Todo era una cuestión de fe y lucha, y en el aire pesado la pregunta final resonaba. ¿Se atrevería a desentrañar los secretos oscuros que amenazaban con arrastrarlo al abismo una vez más? Marcos se quedó inmóvil, sintiendo el peso del silencio a su alrededor, mientras la noche se convertía en su cómplice. La atmósfera era densa, y los ecos de la figura oscura que había enfrentado todavía retumbaban en su mente. Las palabras de la sombra habían desnudado sus inseguridades más profundas, burlándose de su dolor y sus dudas. Entre esas sombras, Marcos percibía un eco de su propio sufrimiento, un reflejo de cada pérdida que había sentido. ¿Qué pasaría si realmente había perdido la batalla por su alma? Con un impulso ciego, se levantó del viejo sillón que solía emplear para leer. Los rituales de años atrás, aquellos que prometían respuestas y poder lo llamaban, pero se aferró a la luz tenue del recuerdo del Padre Pío, su voz resonando en su mente como un mantra: no te dejes seducir por las sombras. Sin embargo, la tentación era un canto dulce, seductor, que amenazaba con desbordar su corazón. Ante esa disyuntiva, necesitaba responder a la incansable suspicacia que lo atormentaba. Su mente divagó hacia Santiago, su reciente amigo, el rayo de luz en su oscura travesía. Conocía las historias de pérdida y había visto cómo la desesperación guiaba a muchos hacia caminos oscuros. Lleno de un renovado sentido de propósito, decidió no enfrentarse a la oscuridad en soledad. Su primera acción sería compartir sus luchas con Santiago, quien había regresado a su vida como un faro en medio de un mar tempestuoso. Marcos decidió buscarlo al día siguiente. La idea de abrirse y compartir sus miedos le causaba un nudo en el estómago. No quería aterrorizarlo, ni arrastrar a su viejo amigo al abismo que apenas comenzaba a entender. Pero la presión de la sombra aumentaba, y sabía que cada minuto contaba. Aún así, la incertidumbre lo acompañaba. ¿Podría su amigo comprender la profundidad de su lucha? Los días siguientes fueron una confusión de emociones. Su vida diaria en la iglesia parecía un teatro donde él actuaba, tratando de seguir el guión de la fe, mientras las sombras acechaban a su alrededor. Las velas que había encendido cada tarde se habían convertido en recordatorios constantes de su desafío interno. Respiró hondo, decidido a dar el paso, mientras la noche caía sobre la ciudad. Se acercó al lugar donde solían reunirse. La conversación con Santiago pronto revelaría la magnitud de su conflicto. Al llegar, el viejo café en la esquina estaba tranquilo, en contraste con su agitada mente. La luz cálida que provenía de las lámparas parecían un abrazo, y al instante se sintió un poco más en paz. Santiago, sentado en una mesa con una bebida caliente, lo saludó con una sonrisa, pero a Marcos le costó compartir la sonrisa que solía brotar de su interior. Ejerció una débil broma para romper el hielo, pero lo que tenía que confesar era mucho más pesado. Santiago notó su nerviosismo. Marcos, hermano, algo te preocupa. No es solo el peso del mundo, ¿verdad? Su voz sincera abrió una compuerta en Marcos, y la tormenta interna que había estado sosteniendo comenzó a desbordarse. Es la lucha que he estado enfrentando. No solo he perdido a mi madre y a mi hermano, sino que ahora siento que me estoy alejando de Dios, explicó, sintiendo lágrimas formarse en sus ojos. He sido tentado por las sombras, por lo que encontré en el ocultismo. Me prometían respuestas, pero eso no es lo que realmente quiero. Me aterra pensar que puedo caer más profundo. A lo largo de la conversación, la expresión de Santiago se fue tornando seria. Marcos, te entiendo. Todos hemos sentido que la vida nos golpea. La pérdida es devastadora, pero hay peligros en esos caminos. La luz puede perderse en la oscuridad, y debemos ser cautelosos. Sin embargo, también sé que no estás solo. ¿Te acuerdas de cuando éramos jóvenes y superamos juntos nuestras dudas? Con la voz entrecortada, Marcos asintió. Sí,
Las oraciones, las charlas, nuestras esperanzas se entrelazaban. En ese momento, los recuerdos comenzaron a aparecer. Noches de risas, juegos de niño que parecían tan lejanos. Sin embargo, también había momentos de lucha, y la sombra de sus pérdidas regresaba, perturbándolo aún más. Santiago, tengo miedo de caer, de perderme. La mirada de su amigo era firme, y la tenacidad en su respuesta lo ayudó a afrontar su angustia. Ese miedo es natural, pero lo que importa es dónde decides poner tu fe ahora. Tal vez deberías simplemente aceptar que es posible que Dios no siempre te dé respuestas claras, pero eso no significa que te haya olvidado. Las palabras de Santiago reverberaron en su mente como un eco esperado. La verdad envolvió a Marcos en una cálida bruma. Se dio cuenta de que la búsqueda de respuestas no debía ser un camino solitario, y si había un camino hacia la luz, podría construirse en comunidad. Santiago, ¿y si encontramos juntos la forma de resistir las sombras? Hay algo oscuro que me persigue, y siento que necesito dejar de luchar en soledad. Esa noche, entre pláticas y promesas de amistad, revive el sentido de comunidad que había estado en su vida. Pero al volver a casa, ese mismo vacío comenzó a apretujar su pecho. La sombra estaba en cada esquina, esperándolo. Decidido a no caer en su trampa, emulando las palabras de su amigo, encendió una vela en su habitación, pero la desconfianza seguía al acecho. En medio de la soledad del crepúsculo, decidió leer las Escrituras. Se sumergió entre las páginas, buscando consuelo, mientras su mente seguía batallando con recuerdos de su encuentro con la sombra. Sin embargo, no se sintió tranquilo. Justo cuando un rayo de esperanza comenzó a iluminar su interior, el libro antiguo despertó a su lado, casi como si lo llamara. Fue un instante. La portada negra, desgastada, pareció brillar con una luz siniestra. ¿Era un aviso de su pasado o un desafío a su fe recién renovada? La duda apretó su pecho, la emoción se intensificó y la elección pesó sobre él como una losa. Sabía que la oscuridad lo seguía buscando como una sombra que no se rinde fácilmente. Esa noche, el tiempo pasó en un susurro inquieto, mientras luchaba con su intelecto, sin entender cómo lo que había querido fuera al mismo tiempo la raíz de su sufrimiento. Las luces titilantes le susurraban promesas que se sentían tan cercanas y aterradoras. Fue entonces cuando decidió abrir el libro de nuevo, no como un cautivo, sino como un guerrero que había reclamado su luz. Sin embargo, al hacerlo, una revelación al borde de su comprensión lo detuvo por completo. Las sombras tal vez tenían más que ofrecer que simplemente tentaciones. Eran la manifestación de sus miedos más profundos, recordatorios de la lucha de la que no podía escapar. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se convertía en un mapa de su propia desesperación. Tenía que tomar una decisión y reclamarse como un puente entre luces y sombras. Esa noche, el eco de su lucha lo llevó más allá. Un nuevo destino se delineaba, un camino que enfrentaría de frente, pero la sombra no lo soltaría tan fácil. Al cerrar el libro, sintió que algo se movía en la penumbra, nuevamente amenazando con arrastrarlo al abismo. El horizonte se cernía oscuro y desconocido. Marcos comprendió de manera abrupta que la lucha por su alma solo acababa de comenzar. ¿Sería capaz de desentrañar los secretos que lo mantenían cautivo o encontraría su destino entre los susurros del abismo? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la noche se apoderaba de su habitación, más oscura que nunca. Marcos comprendió de manera abrupta que la lucha por su alma solo acababa de comenzar. La sombra, todavía acechante, sabía que había presenciado su vulnerabilidad, y eso la hacía más potente. Con el corazón disonante, sintió que el aire se tornaba más pesado. Se enfrentó a la realidad de su elección, un camino lleno de decisiones que debían ser tomadas, y se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra las tentaciones del ocultismo, sino contra sus propios miedos y dudas. «Debo recordar que tengo el poder para enfrentar esto», murmuró,
intentando ahogar el eco de la voz sombría que había flaqueado su espíritu en la oscuridad. Respiró profundamente y tomó una honesta determinación de enfrentarse a las sombras de su pasado. La figura de la sombra seguía observándolo, pero en su interior había una decisión naciendo, como una llama que crecía en medio de una tormenta. ¿Por qué había permitido que la oscuridad entrara en su vida? Era una verdad amarga, pero necesaria. Y Marcos se mostró a sí mismo que el dolor, la pérdida y la confusión podrían ser también puentes hacia algo hermoso y reconfortante. Aquella noche, decidido a reconquistar su fe, preparó un altar en su habitación, una pequeña extensión de su antigua devoción. Con manos temblorosas, encendió una vela, sopesando las oraciones y pensamientos que había dejado de lado. Querido Dios, sé que las respuestas no siempre llegan como deseamos. Te pido que me guíes y que en medio de este caos me des la fortaleza para encontrar mi camino de regreso. Susurró. Las palabras escapaban de su ser como un susurro largo tiempo atrapado. Mientras la luz de la vela titilaba, las sombras alrededor de su habitación comenzaron a moverse, a danzar de manera siniestra. Sin embargo, en lugar de sucumbir al pánico, encontró una nueva claridad en su espíritu. Recordó la voz del Padre Pío, el amor que emanaba. Él había luchado con sus propios demonios y había encontrado una salida. Su amor debía trascender su oscura experiencia. Si hay algo que he aprendido en el proceso de perderme, es que el camino de regreso siempre comienza con un paso hacia adelante, declaró Marcos, su corazón latiendo con fervor en su pecho. Pero la sombra se reía, un sonido que reverberaba en las paredes de su cuarto, burlándose de la nueva luz que había despertado en él. Eres un débil, Marcos. No puedes escapar de mí, susurró la sombra como una serpiente. Pero Marcos, lleno de resolución, se armó de coraje. No soy débil. Soy un hombre herido, sí, pero aún así tengo mi fe, replicó con voz firme. Las llamaradas de la vela se elevaron, proyectando sombras que luchaban como si la luz resistiera el asedio de la oscuridad. En ese instante, un destello de luz iluminó con fuerza su interior. Recordó las palabras del sacerdote que lo había guiado desde pequeño y comprendió que su batalla no era solo suya, sino el reflejo de la lucha humana por la fe y el perdón. Se dispuso a transformar su dolor en un testimonio poderoso. Si debo enfrentar mis dudas, lo haré. Si debo confrontar la sombra, lo haré con fe, exclamó, una nueva paz invadiendo su ser. La figura oscura pareció tambalearse al escuchar la convicción en su voz. Una chispa de luz brilló alrededor de Marcos, y llevando la mano al corazón, pronunció una oración de liberación, un grito que resonó en el universo. Que la luz de Dios ilumine este corazón quebrado, que las sombras se disipan y que el amor prevalezca. De repente, la oscuridad se encogió, como una bestia que se siente despojada de su poder. La sombra dio un último alarido, y por primera vez, no era él quien temía a la oscuridad, sino la oscuridad temía a su fe. Marcos sintió que un resplandor cálido lo envolvía, liberando su alma de las cadenas que lo mantenían cautivo. Y así, con cada palabra que pronunciaba, Marcos fue transformándose. Su corazón se alzó sobre la pena, y la sombra desapareció en un giro de humo gris. La habitación se llenó de una luz clara, y él se encontró de nuevo con el Padre Pío, como si éste hubiera estado con él en cada paso del camino. «Mi querido hijo, siempre has sido más fuerte de lo que creías», le dijo el santo en voz suave. Desde esa noche, la vida de Marcos cambió para siempre. Decidió usar sus experiencias de dolor como un faro para otros, convirtiéndose en un testimonio viviente de la redención y la fuerza a través de la fe. Con el apoyo de Santiago y una nueva comunidad de creyentes que encontró a su alrededor, eligió servir a quienes aún luchaban con sus propias sombras. Poco a poco, su historia se fue compartiendo, su testimonio resonando en aquellos que veían en su viaje una esperanza renovada.
Los días arguían menos tempestuosos, y la oscuridad que había asediado su vida se desvanecía aún más cada día, reemplazada por la luz de la comunidad y la fe. En un último susurro, Marcos entendió que las sombras siempre serían parte de su existencia, pero ya no lo atrapaban. En sus cimientos había una fe renovada, una conexión profunda con Dios y con quienes experimentan la lucha interna. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración, un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en la noche más oscura. Epílogo. Pasaron los años, y Marcos se convirtió en un guía espiritual que compartía las enseñanzas que había aprendido a lo largo de su dolorosa travesía. La comunidad en la que se había sumergido floreció en amor y compasión. Las oraciones que antes se sentían vacías ahora estaban impregnadas de vida y pasión. La figura del Padre Pío se convirtió en un símbolo de fuerza para aquellos que cruzaban sus puertas, con un hermano Marcos al frente para sostener la luz en los corazones que una vez estuvieron en la oscuridad. Las tentaciones siempre estarían presentes y las sombras a menudo rogarían asistir el alma en pena, pero Marcos supo que mientras su fe brillara, nunca tendría que enfrentarla solo. Había encontrado una familia en la luz, y cada día la búsqueda de la paciencia, la paz y el amor se convirtió en la nueva travesía que abrazó junto a quienes habían estado a su lado. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre una historia profundamente conmovedora, la del joven Marcos, quien atravesó un camino de luz y oscuridad. Su viaje nos recuerda que, aunque los tiempos difíciles pueden causar que perdamos nuestra fe, siempre hay una salida, siempre hay esperanza. Marcos era un devoto que, a pesar de su fervor y entrega a Dios, se vio sacudido por el sufrimiento. La muerte de su madre, la pérdida de su hermano y la soledad de su amigo lo llevaron a un rincón oscuro donde cuestionó todo lo que había creído. En sus momentos de más profunda desesperación, se entregó al ocultismo, buscando respuestas que sentía que Dios le había negado. ¿Quién de nosotros no se ha sentido perdido en algún momento, sintiendo que nuestras oraciones se pierden en el silencio? La historia de Marcos es un recordatorio de que la vida puede ser dura, pero también una oportunidad para crecer. El enemigo está siempre al acecho, dispuesto a aprovechar nuestro dolor y convertirlo en desesperación. Cuando Marcos se encontró buscando respuestas en la oscuridad, muchos podrían haberlo juzgado, pero su historia es un reflejo de las luchas que enfrentamos todos. ¿No hemos alguna vez sentido que la luz se apaga en momentos de dolor abrumador? Esa es la realidad de la vida. A veces nos encontramos en situaciones donde nuestra fe es puesta a prueba. La figura del Padre Pío, un santo reconocido por su profunda conexión con Dios, se convierte en un faro de esperanza en la oscuridad de Marcos. Su intervención fue crucial. Con una presencia serena y ojos que brillaban con amor, le recordó que la oscuridad siempre está presente, pero la luz de Dios es más poderosa. No te dejes seducir por las sombras, le imploró. Estas palabras son un llamado para todos nosotros. Cuando enfrentamos tentaciones, decepciones y desánimos, debemos recordar que la luz siempre prevalece. Las conclusiones que podemos extraer son claras. No estamos solos en nuestras luchas. Dios está presente, incluso cuando las cosas parecen sombrías. Reflexionemos sobre nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos buscando respuestas? ¿Estamos permitiendo que el sufrimiento nos lleve a áreas peligrosas? La historia de Marcos nos desafía a ser valientes y a no rendirnos ante la adversidad. Marcos eligió regresar a la fe a pesar del dolor. Su decisión de encontrar el camino de regreso a Dios reitera la importancia de rodearnos de otros que nos apoyen, como su amigo Santiago. Ahí está una de las lecciones más poderosas: la comunidad.
No podemos luchar nuestras batallas solos, hermanos. Necesitamos a otros que nos ayuden a ver la luz cuando los días son oscuros. ¿Cómo estamos apoyando a nuestras comunidades, a nuestros amigos y familiares en sus luchas? Es una pregunta que deberíamos hacernos seriamente. El camino de Marcos no fue fácil, y eso es lo que lo hace tan real y tan humano. Él encontró que la lucha contra la sombra era continua, que las dudas regresarían, pero también que cada paso hacia la luz lo fortalecía. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Puede que al principio nos sintamos abrumados por las sombras, pero al igual que Marcos, a través de la oración y del apoyo de los demás, podemos encontrar nuestra voz y reclamar nuestra fe. Cuando Marcos finalmente decidió enfrentar la sombra y buscar su propio camino, no lo hizo por sí solo. Se armó de valor, se reconectó con sus raíces y comprendió que su dolor podía ser transformado en un testimonio de fe. ¡Qué poderoso es eso! En nuestros momentos más oscuros podemos encontrar la fuerza para levantarnos, convertir nuestras luchas en historias de esperanza y amor. Y cada uno de nosotros tiene esa capacidad. La historia de Marcos es un epítome de redención. Su camino hacia la fe renovada es algo que todos podemos experimentar. ¿Qué pasos estamos tomando para mantener esa luz viva en nosotros mismos? Estamos dedicando tiempo a la oración, estamos compartiendo nuestra vida con otros. La práctica diaria de la fe, como lo hizo Marcos, es esencial para no dejarnos arrastrar por la sombra nuevamente. Finalmente, quiero dejarlos con esta reflexión. La luz siempre encontrará una manera de brillar, incluso en los rincones más oscuros de nuestra vida. La batalla por nuestras almas es real, y la fuerza reside en nuestra fe y en la comunidad que cultivamos. Hoy, al igual que Marcos, debemos unirnos en la luz, porque juntos somos más fuertes y más capaces de enfrentar cualquier sombra que se nos presente. Así que les pregunto, queridos hermanos y hermanas, ¿estamos listos para colocar nuestra fe por encima de nuestras dudas? ¿Nos atreveríamos a ser testigos de la luz divina y a imitar el ejemplo de valentía que Marcos nos dejó? La decisión está en nuestras manos, es nuestro llamado, nuestra misión. En esta vida la luz nos invita a enfrentar la oscuridad con amor, fe y una determinación inquebrantable. Que cada uno de ustedes abrace su propia jornada con coraje y que encuentren en ella el propósito que Dios les tiene destinado. La luz de la fe, aunque tenue en momentos de tribulación, nunca debe extinguirse, pues es en la oscuridad donde más necesita brillar. Sin embargo, muchos pasan por la vida sin comprender la profundidad de esta lucha espiritual, ignorando que las fuerzas malignas están al acecho, esperando cualquier oportunidad para sembrar discordia y desesperación en los corazones de los hombres. Es precisamente en esos momentos de duda y sufrimiento donde el enemigo se manifiesta con mayor ferocidad, tratando de arrastrar a las almas hacia la perdición. La verdadera batalla no es solo contra la sombra, sino también contra la ignorancia de la existencia de esas fuerzas que operan en silencio. Muchos, como nuestro querido Marcos, han sentido el peso del dolor en sus vidas y han buscado la luz en caminos equivocados, convirtiéndose en presa fácil del adversario. Permítame revelarle algo profundamente inquietante. Aquellos que se sienten desesperanzados son los que más riesgo corren de sucumbir al atractivo de lo oculto. La búsqueda de poder y control, aunque tentadora, es un engaño que puede llevar a las almas a un abismo del que no podrán escapar. Recuerde, el enemigo trata de disfrazar sus intenciones. Así como pequeños insectos son atraídos por la luz, el ser humano puede ser seducido por promesas de poder y control sin percatarse de la trampa mortal que se cierne sobre ellos. ¿Cuántos se pierden esperando respuestas de aquellos que en el fondo están utilizando su dolor para alimentarse de sus almas?
En cada ritual oscuro, en cada página de un libro de invocaciones, hay un fragmento de su ser que puede quedar atrapado, sumido en un ciclo de oscuridad y sufrimiento. Como Padre Pío, he tenido visiones de aquellos que se aventuran en estos caminos y he visto la desesperación en sus ojos cuando intentan regresar a la luz. Intentan escudarse detrás de promesas ilusorias, pero su corazón anhela la paz que solo la verdadera fe puede ofrecer. Estamos dispuestos a abrir los ojos ante estas verdades ocultas. Ahora que conoce esta verdad espiritual oculta, quiero lanzarle un desafío. Pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos con fe y coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Es usted uno de ellos? Le invito a unirse a mí en una práctica espiritual renovadora. Rece el rosario todos los días durante 7 días seguidos. Haga de esta práctica un ritual sagrado, un espacio diario donde se conecte con Dios y aguarde su respuesta. Durante este tiempo, le animo a compartir sus pensamientos y experiencias en los comentarios, abriendo así un canal de comunicación con nuestra comunidad, que se aferra a la luz divina y a la oración ferviente. A medida que avanza en este desafío, se abrirán caminos que deseará recorrer. ¿No desea una transformación espiritual que lo lleve a experimentar la paz en su corazón? La práctica diligente del rosario ha llevado a muchos a experimentar curas sorprendentes y bendiciones inimaginables. Las intercesiones de los santos son reales, y la gracia divina empezará a fluir en su vida al entregarse en esta práctica. Al aceptar este desafío, está colocando un ladrillo hacia la construcción de su fortaleza espiritual. Verá cómo sus preocupaciones se desvanecen y cómo la alegría y la paz que busca se hacen palpables en su día a día. Es un compromiso con su propia transformación y con su fe, pero también un testimonio ante los demás de su voluntad de afrontar la lucha espiritual. Por favor, confirme su compromiso escribiendo en los comentarios: «Estoy listo para el desafío». Este es un compromiso público de cambio de vida espiritual. No postergue este llamado. Comienza inmediatamente, porque postergar es una táctica del enemigo. La inacción es lo que permite que las sombras se mantengan presentes en nuestras vidas. Con cada momento que deja pasar, se convierte en un campo de batalla para aquellas fuerzas ocultas que buscan arrastrarlo de vuelta al abismo de la desesperación. Comparta este desafío con otros. Invite a amigos y seres queridos a ingresar a este camino de luz. Juntos podemos forjar una comunidad unida en la fe, un ejército de luz que por su oración puede remodelar su entorno. Recuerde, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Las sombras pueden ser persistentes, pero nosotros tenemos el poder de enfrentarlas. ¿Está listo para combatir junto a su comunidad de fieles? Mientras se embarca en esta jornada, respétele a sí mismo y a los demás. ¿Cuántas veces ha dejado que sus dudas lo alejen del camino correcto? Este es su momento de sanar y pedir perdón. Al cierre de estos 7 días de oración, reflexione sobre su jornada espiritual. ¿Cómo se han transformado sus emociones? ¿Qué sombras han dejado de ser tan opresivas? La respuesta no solo afectará su vida, sino la de todos los que lo rodean. Ser conscientes de esta lucha por nuestra alma es fundamental. La verdad es que en esta vida hay mucho en juego, y la batalla por nuestras almas es constante. Mientras avanza en su desafío espiritual, pregúntese a sí mismo a quién le ha estado entregando su fe. A veces, las respuestas están demasiado cerca de lo que creemos, pero las sombras nos hacen creer que el camino es más oscuro de lo que realmente es. Hoy, abracemos juntos la luz y el desafío en el que nos embarcaremos. Cualquier duda que sienta, utilícela como un escalón para refinar su fe. Sin embargo, recuerde que esta lucha no acaba aquí. Estará preparado para seguir esta nueva revelación hacia una vida espiritual que no solo lo transforme a usted, sino a todos que lo rodean.
La puerta está abierta y el camino será iluminado solo si decide dar ese primer paso. ¿Qué sombras espera seguir enfrentando? ¿Cuáles de sus dudas se convertirán en los pilares de su nueva fe? Las preguntas dejadas en el aire son testamentos de su lucha, y su respuesta a este desafío determinará no solo su futuro, sino el de toda una comunidad. ¿Está listo para responder devoto en la fe? ¿Está preparado para descubrir qué más se revelará en el camino cuando la luz empieza a emerger de la oscuridad? La lucha por sus almas es, sin duda, la batalla más intensa que enfrentamos en este mundo. Muchos creen que una simple oración o una participación en los sacramentos son suficientes para asegurar su salvación, pero raramente se detienen a comprender la profundidad de la oscuridad que acecha en los rincones oscuros de su espíritu. Reflexionen sobre esto. ¿Cuántas veces han sentido un desasosiego, una inquietud inexplicable que persiste en su vida, aun cuando parecen seguir el camino correcto? Este sentido de angustia no se manifiesta en vano, mis amados. Es un indicio de que fuerzas invisibles están en juego y que el enemigo está agazapado, esperando su momento para atacar. Las sombras se ocultan detrás de las decisiones que desearían ser rectas. No obstante, lo insidioso es que muchos de ustedes, incluso en esos momentos de luz aparente, podrían ser prisioneros en sus corazones sin darse cuenta. La vida cotidiana puede llevarlos a creer que todo está bien, que simplemente están atravesando un bache, pero si se examinan con el ojo crítico de la introspección, quizás descubran que hay heridas no atendidas. Estos descuidos son puertas abiertas, invitaciones al adversario para que se infiltre en sus vidas. ¿Acaso nunca han sentido el rechazo espontáneo a una acción, esa pequeña voz persistente que se negaba a dejarles avanzar hacia algo que sabían que no era puro? Esa es la voz del Espíritu que grita por su salvación. A medida que las sombras se alimentan de su confusión, el enemigo aprovecha cada segundo en su contra. La gente a menudo se ve atrapada en redes de rencor, orgullo o desconfianza tanto en Dios como en sus semejantes. Pueden pensar que llevan una vida recta, pero ruego que revisen su vida y se pregunten, ¿qué me está impidiendo tener una relación transformadora con Dios? El pecado no siempre aparece como una llama brillante. A menudo es un susurro sutil, un pensamiento furtivo que busca consolidarse. Pregunten a aquellos que han caído en la oscuridad y descubrirán que la mayoría de las veces nunca se dieron cuenta de cuándo el camino que creían iluminado se tornó en sombras. Su conflicto espiritual, como el que enfrentó Marcos, se manifiesta a través de la tensión en el alma. Y aunque la luz de la fe puede disipar gran parte de esa oscuridad, no podemos ignorar la perspicacia del enemigo. Cada día somos llamados a una decisión: permanecer fieles y alerta o descuidar nuestra vida espiritual en un falso sentido de seguridad. Y si, en un descuido, abren una puerta a algo que no pueden controlar, no se engañen. Las fuerzas del mal desean devorar su esencia, su luz, y a menudo lo hacen a través de las cosas más mundanas y triviales. En su camino hacia la espiritualidad podrían encontrarse en un estado de letargo, donde el despertar se convierte en su mayor desafío. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en esta lucha. Cada oración que recen es una espada en manos de un guerrero. Cuando enfrentan las dificultades, deben entender que el cielo observa su batalla y cada lágrima derramada tiene un valor incalculable. En el fondo de su ser, no sienten la necesidad de una protección divina que los libre de las cadenas invisibles que los oprimen. Esfuércense por buscar no solo respuestas, sino la conexión viva con Dios, para que cada lágrima se convierta en un puente hacia la victoria espiritual. Al mirar dentro de sus corazones y desafiar los secretos que han guardado celosamente, no se sorprendan si descubren una verdad perturbadora. La lucha no solo es externa,
Es también una guerra interior que a menudo desata los miedos más profundos. Permanezcan firmes y no dejen que la duda siembre confusión. Existen otros caminos hacia la salvación, y la respuesta definitiva no siempre estará clara. Sin embargo, a medida que se adentran en este viaje, mantengan presente la imagen de Cristo en la cruz, quien sufrió por cada uno de ustedes. La luz brilla más intensamente cuando el miedo se enfrenta con valentía. ¿Están dispuestos a abrazar su propia cruz, a unirse en la lucha por su fe y a no ceder ante la tentación de rendirse? La elección es suya y la responsabilidad también. Pregúntense quiénes son en el lienzo espiritual de este mundo y actúen como tales, pues cada uno tiene un propósito en esta historia de redención. Ahora, antes de que siga adelante, quiero que cierre los ojos, respire profundo y permanezca conmigo en oración por un momento, como yo hacía con mis hijos espirituales en San Giovanni Rotondo. Piensen en sus luchas, en los miedos que han acechado su vida y en las sombras que pesan sobre su corazón. Entreguen esos problemas a Dios. Confíen en que, con cada inhalación, son renovados y fortalecidos, para que con cada exhalación entreguen sus ansiedades y preocupaciones. Señor, en este momento de entrega y conexión, los invito a repetir conmigo, como mis hijos espirituales hacían: Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en tus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de tu voluntad. Amén. Cada repetición es un septántico fortalecimiento de su alma. Sin embargo, existe otra oración que es aún más poderosa, una que puede abrir las puertas del cielo con total certeza. Esta oración, un susurro del Sagrado Corazón, es como un bálsamo que sana todas las heridas emocionales y espirituales. Mi experiencia me ha mostrado que aquellos que se entregan sinceramente a esta devoción experimentan milagros y transformaciones en sus vidas de manera asombrosa. Les invito a que, cuando estén listos, invoquen esta oración con fervor en sus corazones, recordando que para el Sagrado Corazón no hay nada imposible. Confíen en que el amor de Dios no solo los rodea, sino que activa las fuerzas celestiales a su favor. Oh Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, líbrame de toda sombra que aceche sobre mi existencia, que mi fe sea mi guía y mi amor sea un faro en medio de la tormenta. Así que, queridos míos, cuando se dirijan al Sagrado Corazón, no solo lo harán como un ritual, sino con la certeza de que su plegaria resonará en las alturas. Con cada palabra que pronuncien, estarán estableciendo conexiones de amor y luz, erigiendo una muralla contra las fuerzas del mal. Recuerden, el camino no siempre es directo y claro, pero con devoción, con una voluntad firme y un corazón abierto, sus almas encontrarán la paz y la salvación. Las sombras pueden disparar sus tentáculos, pero su luz será inmune. ¿Se atreverán a avanzar así y aceptar la verdad de lo que se les ha revelado? Su fe puede cambiarlo todo, si tan solo eligen creer. La luz que irradia del legado del Padre Pío es un faro luminoso para todos aquellos que caminan en la fe, destacando que el sufrimiento no es solo una carga, sino una oportunidad para experimentar la cercanía de Dios de maneras profundas y transformadoras. A lo largo de su vida, este santo estigmatizado no solo llevó las marcas de Cristo en su cuerpo, sino que también abrazó las sufridas almas que llegaban a él buscando consuelo y esperanza. Sus milagros e intercesiones son testimonio del poder divino en acción, y al mirar su vida vislumbramos la esencia de un amor incansable por Dios y por los demás, invitándonos a hacer lo mismo. En cada intervención en la vida de aquellos que lo invocan, es como si el mismo Cristo tocara las heridas, sanando no solo las dolencias físicas, sino también los sufrimientos que a menudo quedan ocultos tras las facetas de la vida cotidiana.
Su legado se extiende mucho más allá de los sagrados muros de Pietrelcina, resonando en los corazones de todos aquellos que, como Marcos, han navegado por mares tempestuosos, buscando la luz en medio de la tormenta. La fe de aquellos que le han encomendado sus pesares ha generado una cadena de bendiciones, donde los milagros se convierten en evidencia palpable del poder de la oración y la gracia divina. Al reflexionar sobre el impacto del Padre Pío, surge una pregunta que resuena en las profundidades del alma. ¿Cómo estamos encarnando ese legado de fe en nuestras propias vidas? Cada pequeña intercesión, cada oración elevada con sinceridad, nos permite vivir esta herencia espiritual en comunidad y en unidad con Dios. Estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y permitir que su luz nos guíe, así como lo hizo con tantos otros en su búsqueda de la salvación. Hoy te invito a que formes parte activa de este movimiento espiritual. Esto no es simplemente un llamado, sino una urgencia que se manifiesta a través de cada historia que se comparte. Te insto a que te inscribas inmediatamente en nuestro canal para recibir más revelaciones espirituales exclusivas sobre el Padre Pío que pueden transformar tu vida espiritual y la de aquellos que amas. Este es el momento crucial para buscar la intercesión de este poderoso santo, quien ha demostrado ser un pilar de esperanza en tiempos de incertidumbre. No olvides compartir estas historias milagrosas con al menos 5 personas cercanas cuya fe pueda ser fortalecida por los ejemplos del santo. Cuantos más conozcan el poder de su intercesión, más luz podremos llevar al mundo. Además, comenta tus propias experiencias con la intercesión del Padre Pío. Tu testimonio puede ser el aliento que otros necesiten en su lucha espiritual, fortaleciendo así nuestra comunidad de devotos. Y sobre todo, activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos testimonios y revelaciones sobre el santo de Pietrelcina. No espere ni un segundo más para compartir estos milagros extraordinarios. Recuerda que su conexión espiritual con el Padre Pío depende de esta acción inmediata. En tiempos de oscuridad, seamos portadores de luz, fieles en nuestra devoción, y permitamos que el legado del Padre Pío brille a través de nosotros.